recuerda que es algo, gracias hermano, es algo fundamental en la vida de cada creyente. Y mientras los hermanos cantaban este cántico, como siempre, antes de que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 3, te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 92. Es una escritura que resonaba fuertemente en mi mente y en mi corazón, y yo creo que esto es de parte de Dios. Todo lo que ocurre, hermano, dentro de este lugar y en otros muchos lugares es de parte de Dios, porque no venimos a hablar palabras ocurrentes que a mí se me hayan ocurrido o a algún hermano se le hayan ocurrido, sino que venimos a hablar aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que siempre nos va a traer bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que yo te animo siempre a que tomemos esto como de parte del Señor, y eso es para animarnos los unos con los otros, y que aún a través de lo que esté pasando, hermano, a nuestro alrededor, que nuestros pensamientos siempre estén centrados en aquel que está sentado, hermano, en su trono. Dice el capítulo 92 del libro de los Salmos, leemos en el nombre de Jesús. Solamente quiero compartirte estos versículos. Yo siento de parte del Señor que nos falta, a mí me falta, yo creo que a ti te falta mucho. Cuando llegue ese tiempo, hermanos, no va a haber necesidad que hagamos en muchas ocasiones recordatorios de lo importante que es alabar al Señor, porque sino que dentro de nuestro corazón será un río, hermano, que estará fluyendo, un río de alabanza, un río de adoración. No habrá, hermano, un momento que estemos en quietud cuando llegamos para adorar al Señor, sino que todos celebraremos con júbilo, con gozo, con alegría, no con tristeza, no, hermano, con dolor, no con angustia, no con aflicción, sino con la libertad que Él nos ha dado. Dice el Salmo 92:1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces dice la palabra que es bueno alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre, cantar salmos al Altísimo. Gloria a Dios. Entonces eso es bueno, porque va a traer sanidad a nuestra alma, va a traer liberación a nuestra alma, va a traer quietud, va a traer paz, va a traer seguridad. Que lo que tú y yo cantamos no lo cantábamos, hermano, al aire, no lo cantábamos a la aventura como antes. Hoy el mundo está lleno de cantantes famosos, le cantan claramente a su Dios, al Dios de este mundo. Pero nosotros no le cantamos, hermano, al aire, no le cantamos a algo, hermano, como antes lo hacíamos, sino que lo que cantamos lo cantamos con seguridad, porque sabemos que nuestra alabanza siempre será escuchada delante de nuestro Padre Celestial. Y cuando nuestra alabanza es escuchada, entonces Dios derrama, hermano, bendiciones sobre nosotros, dándonos la esperanza viva dentro de cada uno de nuestro corazón, que lo que estamos haciendo hoy en esta tarde jamás quedará, hermano, en el aire como antes. Sí, porque ¿a quién le es dirigida esa, no voy a decir esa alabanza, a quién es dirigida ese cántico? ¿A quién? Sino al Dios de este mundo. Por lo tanto, no puede llegar a los cielos, ¿verdad? Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es de Dios siempre tiene que salir, hermano, de los corazones que han sido santificados. Gloria a Dios. Entonces, qué hermoso dice la palabra en este versículo 1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Entonces el alma, hermano, que ha sido liberada y libertada, tiene que cantarle siempre al Señor. ¿Cómo, hermano? Con gozo, aleluya, con alegría, con sencillez de corazón, porque esa es la alabanza pura, amado hermano, que recibe el Señor. El salmista decía: Señor, ¿quién entrará en tu santuario sino solamente el limpio de manos y de corazón puro? Aleluya. Entonces Dios demanda limpieza primeramente de corazón y de manos, para que cuando la levantemos a Él, que pueda recibir lo que nosotros ofrecemos. Bendito el nombre del Señor. Bueno es alabar entonces al Señor, hermano, con todo, con instrumentos, con voz alta. Dice con tono suave.
Claro, cuando entramos en su presencia por medio de la adoración, entonces cantamos de esa manera suave, ¿verdad? Como cuando Elías estaba encuevado y dice que de repente la presencia de Dios se hizo sentir, y de repente un viento recio, fuerte, que rompía los árboles y rompía incluso las peñas, y él se paró a la puerta de la cueva, dice, pero el Señor no estaba ahí. Y luego un terremoto terrible, pero tampoco el Señor estaba ahí. Y luego un fuego terrible, pero Dios no estaba en el fuego. Y de repente Elías percibió un aire suave, un viento suave, y ahí es donde estaba la presencia del Señor. Qué hermoso, hermano. Después de que le adoramos, le alabamos con júbilo, hermano, con cánticos, como dice la palabra, y después damos una pauta de poder, hermano, cantarle en tono suave, y desciende una brisa apacible, y de repente el Espíritu de Dios empieza a mover, se empieza a pasear, lo empezamos a sentir en nuestro corazón, nuestra alma se empieza a quebrar, se empieza a derretir, y Él empieza a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, qué hermoso. Eso es real, hermano. Eso es una verdad, no es algo que estamos inventando. Entonces, Dios está aquí. ¿Cuánto lo creemos? Gloria a Dios. Entonces tenemos que adorar a Dios siempre con gozo, hermano, con gozo, porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza. Bendito el nombre del Señor. Y no vamos a alabarle solamente cuando estamos completamente sanos, no solamente cuando lo tenemos todo, no solamente, hermano, cuando lo tenemos en abundancia, sino muchas de las veces lo tenemos que alabar con ese verdadero gozo, incluso cuando estamos siendo afligidos a través de diversas pruebas. Ahí es donde el corazón del justo lo prueba el Señor. Gloria a Dios, porque es fácil adorar al Señor cuando todo nos va bien. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos da la mejilla, hermano? Cuando nos insultan, cuando, hermano, nos maltratan, y entonces en vez de alabar al Señor hacemos todo lo contrario. Por eso es necesario, hermano, que cuando vengamos y cantemos al Señor, también pedirle perdón a Él por nuestras faltas, porque de muchas maneras pecamos delante de Él. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ir entonces, hermano, a Proverbios capítulo 3. Bendito el nombre del Señor. Proverbios capítulo 3. Es sumamente importante e interesante, hermano, que prestemos mucha atención, porque estamos viendo tiempos muy peligrosos, y no solamente de lo que está ocurriendo en el mundo, sino a través de las diversas voces que escuchamos. Y aparentemente, aunque estemos hablando de la palabra y sea la palabra de Dios, pero si no tenemos cuidado, podemos ser engañados fácilmente. Entonces no podemos permitir, hermano, al enemigo que nos arrastre a través de ese espíritu de error, sino que nos afiancemos y que nos arraiguemos en lo que es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Leemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo los versículos 9 y 10 de Proverbios capítulo 3. Dice el 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Padre celestial, te damos gracias en esta preciosa hora, porque ciertamente tú nos has bendecido desde el momento que despertamos en esta mañana, en este nuevo día que nos has concedido. Usted derramó bendición de vida, Señor. Tenemos vida porque usted todos los días, Señor, derrama vida y vida abundante sobre nuestros corazones, y a través de esa vida podemos cantarle y adorarle, Señor. Padre, en esta tarde te ruego bendigas cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí presentes, los que puedan venir en camino. Señor, te pedimos que quites obstáculos, impedimentos, tropiezos, y que ellos puedan llegar a tiempo a este lugar para que juntos nos sigamos gozando, Señor, en tu presencia, porque tú en esta tarde nos vas a hablar por medio de tu palabra. Por eso te ruego, pues, Padre celestial, que quites, Señor, mis emociones de mi mente, Señor,
mis razonamientos humanos, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos conforme al poder de tu palabra, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor, para recibir de ella y abrir también nuestro corazón para que seamos enteramente bendecidos. Bendice pues las familias, aquellos que anhelaron el poder estar aquí reunidos, pero que las circunstancias, motivos, razones se los impidieron. Te pedimos que los bendigas, que los guardes, Señor. Aquellos que están pasando por momentos, Señor, de quebranto, Señor, físico, a través de alguna enfermedad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que derrames sanidad sobre esos cuerpos enfermos y que los levantes con el poder de tu palabra, Señor. Tu Espíritu es poderoso, Señor, y Él se mueve en todo lugar. Ahí donde está la necesidad, Señor, te rogamos que obres un milagro de liberación, de sanidad, Señor, de restauración. Levanta al caído, da fuerzas a aquel que no tenga ninguna, Padre eterno, y dale esperanza a aquel que la ha perdido. Consuela al menesteroso, enjuga las lágrimas de los niños que sufren, los niños huérfanos, Señor, aquellos niños maltratados, aquellas mujeres abusadas, Señor, aquellos hombres abusados también, porque, oh Dios, la maldad es terrible en este mundo. Por eso te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa en todo lugar, y que sea usted el que traiga en esta hora solución a cada una de esas necesidades conforme a su riqueza en gloria. Le pedimos, Padre, que su manto de amor y poder envuelva cada una de aquellas familias necesitadas, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos, por quien te lo agradecemos. Amén, amén y amén. Toma tu asiento, amado hermano, en esta tarde. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Reconocemos, primeramente yo reconozco, hermano, que cuando venimos y estamos delante de la presencia del Señor no es nada fácil. Te decía hace un momento, fue una palabra rápida que vino a mi mente, y estamos aquí, hermano, no para hablar palabras ocurrentes que a mí se me hayan ocurrido. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios, y hemos iniciado, hermano, un tema sumamente importante, porque ahí depende, hermano, el lugar que nosotros donde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? La obediencia, hermano, es una palabra, hermano, que tiene un significado muy grande en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, ya que antes, hermano, en el mundo actual en el que vivíamos, la palabra de Dios dice que éramos desobedientes, éramos hijos de ira, así como los demás. Pero venido el Señor Jesucristo, nos dio la libertad, y estamos hoy gozando de una plena libertad, y queremos siempre movernos a través de esa libertad. No queremos traer confusión a la gente. Rogamos siempre al Señor nuestro Dios que ilumine nuestro entendimiento, porque antes que nosotros ministremos la palabra, Él ya nos ha ministrado a nosotros primeramente. Gloria a Dios. Entonces, a través de ese tema que hemos empezado a desarrollar, vamos a tocar algunos puntos sumamente interesantes e importantes, ¿verdad? Que muchas de las veces no van a ir de acuerdo a nuestro intelecto o a nuestro conocimiento que tenemos, porque Dios nos ha dado un cierto conocimiento. Entonces hay mucha gente que cuando llega a un lugar como este o a otro lugar como donde se predica la palabra del Señor, la mayoría de gente, hermano, que no está relacionada con la palabra, por lo regular, en vez de recibir la palabra, la rechazan y se van huyendo de las congregaciones, y eso no tiene que ser así. Si estamos aquí, tenemos que estar conscientes y tenemos que saber que es la misericordia y la bondad de Dios que un día puso su mirada en nosotros y, hermano, nos alcanzó y nos atrajo hacia Él mismo para darnos a conocer su verdad. En otras palabras, antes estábamos hundidos en las tinieblas, pero al venir Cristo a nuestras vidas nos resplandeció la luz divina, la luz que procede del Padre, gloria a Dios, para darnos la libertad que nosotros necesitamos. Entonces hay mucha gente, hermano, que cuando no entiende la palabra del Señor, lo primero que hacen es que se duelen, se resienten y dicen, no, aquí no es el lugar para mí, y se van, y sin saber que Dios nos está hablando, hermano, porque Dios es así. Dios no va a hablar, hermano, por casualidad. ¿Sabías que Él conoce cada
una de nuestras vidas. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce, hermano, tu vida, Él conoce mi vida. Él nos está trabajando todos los días. Y conforme, hermano, a cada uno de nosotros le permitamos al Señor que nos trabaje, Él va a ir haciendo esa obra maravillosa de restauración de nuestras vidas. La obra del Espíritu de Dios en estos tiempos es, hermano, de preparar a la novia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque un día la va a entregar como esposa, ¿verdad? Para entrar a las bodas, ¿verdad?, del Cordero. Pero mientras estamos aquí, nuestros pies están pisando sobre esta tierra, el Espíritu Santo de Dios nos está trabajando. Él es el que está restaurando nuestras vidas, nos está regenerando. Porque hay muchas cosas que todavía, hermano, venimos arrastrando. Hay muchas cosas que todavía las estamos pisando ahí con los talones. Y es necesario que le dejemos, hermano, la libertad al Espíritu Santo de Dios, o que le demos la libertad al Espíritu Santo de Dios para que Él siga realizando esa obra en nosotros. Él nos está preparando. Él conoce, te vuelvo a repetir, tu vida y mi vida. Y Él conoce las manchas que hay en tus vestiduras y hay en mis vestiduras. El día que no falte ninguna mancha, amado hermano, en mi vestidura y en tu vestidura, hermano, estaremos más cerca de estar un día en la presencia del Señor. Todos los días tenemos, hermano, que limpiar nuestras vestiduras. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar a tocar algunos puntos sumamente interesantes, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que posiblemente van a traer alguna incomodidad a tu vida y a mi vida, porque así somos nosotros los seres humanos. No sé cuántas veces te ha pasado que abres la Biblia y estás meditando en ella, y de repente el Señor pone una palabra ahí, y de repente, hermano, esa palabra empieza a penetrar en nuestro corazón y nos incomoda, porque la palabra del Señor dice que es como espada de dos filos, que cuando penetra va cortando a izquierda y a derecha, va haciendo una herida, pero esa herida la va realizando el Señor con el único propósito de remover aquellas impurezas, de remover todo aquello que nos sirve, aquello que no glorifica su nombre. Pero Él no solamente hace la herida, sino que la palabra de Dios dice que cuando Él mete, hermano, su espada, que es la palabra, y la saca juntamente, hermano, dice, con la herida viene trayendo sanidad también. Él no solamente va a herir, sino que va a traer sanidad también. Entonces hay muchos que cuando escuchamos algo que no va de acuerdo a nuestro intelecto, a nuestro conocimiento o filosofía, entonces nos sentimos y decimos, no, me voy, ¿verdad?, porque este lugar no es para mí. Pero es que porque la palabra de Dios no haya cabida en nuestros corazones. Ocurrió en los tiempos del Maestro, cuando en aquella cierta ocasión Él hablaba algo, hermano, sumamente importante para la vida de ellos y de nosotros, que para ellos se les pareció una palabra muy dura, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no, si es así, mejor que Él siga su camino y nosotros nuestro camino, y se empezaron a ir uno a uno. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que si Dios nos habla por medio de su palabra, es con el único propósito de acercarnos más a la luz. ¿Sí? Ese es uno de los errores más grandes en la vida del creyente al inicio de su caminar. Si el Señor nos arrancó de las tinieblas, es para acercarnos a su luz. Incluso en medio de la exhortación que el Señor nos pueda dar, tenemos que acercarnos más a su luz, para que tengamos más luz. Pero hay muchos, hermanos, que en vez de refugiarse en la luz, retroceden a las tinieblas. Y decía el canto último que cantábamos, o que cantaban los hermanos del grupo de alabanza, no quiero volver atrás, ¿verdad? Ya no podemos volver atrás, porque atrás no hay nada bueno, solamente dolor, solamente muerte, solamente angustia, solamente desesperación, solamente problemas, hermano. Claro, en el cristianismo, hermano, en el camino del cristianismo hay obstáculos, hay problemas, hay luchas, hay pruebas, tribulaciones, pero la grande diferencia es que el Señor Jesús va delante de nosotros, y en el mundo Satanás es el que va detrás de nosotros, empujándonos hacia el desfiladero, hermano, hacia la condenación eterna, que es el infierno. Mas el Señor dice, yo voy delante de mis ovejas, ¿verdad? Y ellas me siguen porque escuchan mi voz. Qué hermoso.
que entonces, que a través de las pruebas y luchas que podamos tener en este mundo, el Maestro va delante de nosotros, abriendo camino, limpiando el camino, para que, hermano, no seamos dañados. Gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo, hermano, no solamente llegamos en un estado, hermano, de miseria, sino, hermano, de dolor, de destrucción, porque prácticamente Satanás nos destruyó estando en sus manos, porque Él nunca se compadeció de nosotros. Pero al venir a Cristo, dice el cántico de las 100 ovejas, hermano, cuando miró que le faltaba una, dejando las 99 el redil, dice, se fue a los montes, a las montañas, a los collados, y encontró la ovejita que se había perdido, y la encontró temblando de frío. Y no solamente la encontró, dice que la tomó en sus brazos, la vendó, curó sus heridas y la llevó de regreso al redil. Y así nos encontró a nosotros el Señor. Gloria a Dios. Así que en esta tarde vamos a continuar con la ayuda del Señor, y que cuando algo, hermano, a ti te parezca, esto ya es contradictorio a la palabra, tú pídele dirección al Señor, ora a Dios, y si lo que se va a hablar o lo que se va a seguir hablando no tiene ningún respaldo bíblico, deséchalo, ¿verdad? El Señor dice, desechar lo malo y retener lo bueno solamente. Gloria a Dios. Todos estamos exentos, hermano, de equivocarnos en alguna palabra, y reconocemos que como seres humanos nos equivocamos muchas de las veces, pero encomendamos nuestros errores al fiel Creador para que sea Él el que, hermano, nos siga perfeccionando, ¿verdad? En este mundo pecador, en este mundo traicionero, en este mundo, hermano, que está lleno de fatiga, de cansancio y de tantas cosas. Pero Cristo, el Maestro, siempre está dispuesto para ayudarnos, extender sus manos y darnos, hermano, la fortaleza, la paz que tanto necesitamos. Gloria a Dios. Entonces aquí hemos leído el versículo 10, el versículo 9 y el versículo 10, y hemos tocado algunos puntos interesantes, hermano, como dice en el versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por lo regular, siempre, hermano, cuando leemos estos versículos de la palabra del Señor, ya lo hemos explicado brevemente en los temas que hemos empezado a desarrollar estos días pasados, de las semanas pasadas, que siempre nos referimos solamente, siempre, hermano, lo primero que va directamente al pensar, hermano, que nos estamos refiriendo solamente a los bienes materiales, y lo hemos expresado de una manera sencilla, que todo tiene un balance. Tanto las cosas espirituales como las materiales tienen un lugar esencial en la vida del creyente mientras estemos aquí en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Si tú abres tu página de internet y vas a buscar la infinidad, no solamente de comentarios, sino de enseñanzas, hermano, que contradicen que hoy en este tiempo, a través de los malos testimonios, el hombre de Dios siempre se ha aprovechado de la buena dádiva del creyente, del fiel creyente de parte de Dios, y hoy están contradiciendo de que ni las ofrendas, que ni el diezmo es de parte de Dios, hablando literalmente de los bienes materiales o terrenales. Pero eso es incorrecto, porque la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos la necesidad de un vestido, tenemos la necesidad de un alimento, de un calzado, de un vehículo donde movernos, hermano, y eso no es pecado. Tenemos la necesidad de cubrir los gastos del lugar donde nos congregamos de parte de Dios, de comprar todas las cosas que se usan como primeras necesidades. Todo eso se necesita. Ahora, si vamos a caer en la condición errónea de decir nosotros no necesitamos de sus ofrendas ni diezmos, bueno, a menos que sea un hombre millonario, ¿verdad? Y que yo pueda proveer de mí mismo todo eso. Pero conocemos que la mayoría de las congregaciones, el Señor necesita, hermano, de la aportación de los corazones, hermano, de aquellos corazones que han sido, hermano, preparados para esta buena obra. Entonces, no podemos caer en esa mala actitud. Servimos a Dios no solamente con nuestros bienes materiales, sino con
nuestros bienes espirituales. Eso ya lo hablamos un poco, y creo que no hemos traído ninguna confusión a tu vida. Mientras estemos en esta tierra, tenemos necesidad que cada uno de nosotros seamos participantes de toda esta buena obra, hermano, que Dios ha puesto dentro de nosotros para corresponder con un granito de arena de todo aquello que Dios nos ha bendecido. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando hacemos eso, claramente Dios nos bendice. Ustedes son testigos, no estamos la mayoría, pero nosotros somos testigos que desde que estamos aquí, hermano, muchos se han ido pensando y han declarado que esta obra se va a acabar porque pues no hay nadie que va a cortar. Pero se les olvida que cuando Dios propone hacer algo, hermano, y cuando la obra es de Dios, no hay nadie que la pueda, hermano, destruir. No hay nadie que la pueda, hermano, retener. Bueno, retener sí, a veces cuando le hacemos caso al enemigo, pero cuando esto es de Dios, hermano, el Señor siempre proveerá. Cuando nosotros cerramos esa fuente de bendición en nuestro corazón, que es el poder aportar a Dios, Dios siempre usa, incluso, hermano, como Elías, ¿verdad? Cuando estaba allá en aquel desierto, iba a atravesar un desierto de 40 días y 40 noches. Entonces el Señor dice que envió un cuervo a llevarle su alimento. Así es Dios, hermano. Dios es el dueño de la plata y del oro. Y muchos dicen, bueno, entonces si Dios es dueño de la plata y el oro, no necesita mi ofrenda. Estamos hablando de que como hijos de Dios, Dios nos está enseñando, Dios nos está instruyendo y Dios nos está preparando para algo grande que viene en esta tierra, y después de esta tierra la vida eterna, que no la podemos comprar ni con ofrendas ni con diezmos, hermano, porque eso es gratuito. Jesús derramó su sangre en la cruz para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación y la vida eterna por los méritos que Él realizó en la cruz del Calvario. Pero de ahí en adelante el Señor demanda que tú y yo tenemos que hacer buenas obras. Bendito el nombre del Señor. Entonces los bienes materiales no solamente los vamos a encerrar o a circular, que eso es lo que significa bienes materiales. No, Dios está declarando que nosotros le tenemos que servir, como dice aquí en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Gloria a Dios. Ahora, en el diccionario bíblico, ¿qué es honrar a Dios? ¿Qué es honrar a Dios? ¿Qué es honrar a nuestro Padre Celestial? Dice, es dar reconocimiento a alguien o manifestar respeto, buena opinión por alguien que lo merece. Honrar a Dios es dar reconocimiento a alguien o manifestar respeto, buena opinión por alguien que lo merece. Ahora, si lo hacemos aquí en esta tierra por alguien que lo merece, hermano, porque hay personas que merecen reconocimiento por lo que están realizando en la obra del Señor. Él dice que al que honra, honra, y respeto, respeto. Pero aquí nos referimos a nuestro Padre Celestial, que si nosotros hemos considerado que Él, hermano, ha derramado buenas dádivas, ¿verdad? No como la que nosotros le damos a nuestros hijos, sino que Él siempre nos da lo mejor de Él, nos dio lo mejor de Él, el haber enviado a su Hijo Jesús a este mundo para salvarnos de la maldición del pecado, hermano. Entonces nosotros tenemos que empezar a demostrar con acciones de gracias, hermano, de la manera como Él pide que nosotros le honremos a Él. Gloria a Dios. ¿Sabías que tu presencia en este lugar es una manera de honrar a Dios también? Por eso no lo podemos encerrar solamente, hermano, en las cosas materiales como el dinero. No, eso es un error. El que tú estás aquí es lo más importante, es lo más valioso ante los ojos de Dios, porque Él está mirando tu buena actitud de un buen y una buena adoradora y un buen adorador y un buen alabador y una buena alabadora. Entonces tú estás aquí porque el Espíritu de Dios puso en tu corazón traernos. Aleluya. Y estamos aquí entonces conscientes de que a mí nadie me trajo a la fuerza. Yo vine porque yo vine a alabar a Dios. Dice una alabanza: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Hermoso, hermano. Entonces ese tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros. Estamos aquí porque dentro de nuestro corazón se movió algo que nos impulsó a encaminar nuestros pies a la casa de nuestro Dios para venirle a Él a alabar. ¿Sí? Yo no sé lo que tú has venido, pero
yo vine a alabar a Dios. Ahora, dentro de las congregaciones grandes, hermano, incluso dentro de esta congregación, hay muchas cosas que se mueven en la vida y en los corazones de muchos hijos de Dios, ¿sí? Hay muchos, hermanos, que cuando llegan aquí por primera vez y nos dirigimos a los jóvenes y tiran una mirada, dicen, me equivoqué de lugar aquí, puras ancianas, y si son jóvenes, hembras, dicen, aquí puros ancianos, me voy al lugar donde haya más jóvenes, hombres o mujeres también, ¿no? Porque dicen, no, aquí no puedo agarrar nada, me voy de este lugar. O sea, hay muchos lugares, hermano, que ocurre eso, que la gente va nada más para ver qué toma, ¿verdad? Qué agarra, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno que agarraran la palabra de Dios y la atesoraran en su corazón. Y por eso mucha gente se mueve, hermano, impulsada por sus deseos carnales, y son llevados, hermano, a diferentes lugares hasta que ellos pueden obtener lo que ellos andan buscando a través de su carnalidad, mas no en sí aquellos que venimos con un corazón sincero. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos aquí porque sentimos la necesidad de venir a alabar al que vive y de darle a él el reconocimiento que se merece. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor nos dice en el versículo 9 de Proverbios 3, gloria a Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová. Y decíamos que en el diccionario, hermano, bíblico, dice que honrar a Dios honrar significa es dar reconocimiento, o alguien, dice, o manifestar respeto o buena opinión por alguien, dice que lo merece. Hablando de nuestro Padre, ¿cuántos pensamos que Él se merece lo que le damos cada vez que venimos? Y no solamente cuando venimos y lo que le ofrecemos a Él, sino mucho más, hermano, porque Él siempre espera mucho más de nosotros. Él espera más alabanza, Él espera más adoración, Él espera más atención de cada uno de nosotros, que le demos toda su atención, para que no nos distraigamos, que la hora que estamos aquí escuchando su palabra, decir, Señor, aquí estoy, te necesito, habla a mi vida, habla a mi corazón, muéstrame a través de tu palabra lo que yo tengo que hacer o lo que está ocurriendo en mi vida. Entonces hay muchas maneras como venir a la presencia del Señor y poder ser agradables delante de sus ojos. Bendito el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo en el diccionario bíblico, honrar a Dios con mis bienes significa, dice, en primer lugar, es reconocer que todo proviene de Dios. Y la semana antepasada leíamos en Primera de Crónicas 29, del 11 al 18, que el rey David nos daba una enseñanza de una manera más sencilla, de que cuando nosotros venimos y nos presentamos a Dios, ya sea en el ámbito espiritual o material, todo lo que le damos a Él, tenemos que estar de acuerdo que antes que lo ofrezcamos a Él, es que primeramente lo hemos recibido de su mano. El conocimiento lo recibimos de Él. Somos llenos de su gracia, ¿sí? Somos llenos de toda clase de bendición espiritual. Dios ha depositado no solamente dones en nuestra vida, sino que Él, hermano, ha derramado de sus preciosos frutos de su espíritu en nosotros, para que a través de ello podamos servirle a Él. Y luego lo material, ¿sí? Entonces no podemos encerrarnos en decirle a la gente, Dios no necesita tu ofrenda ni tus diezmos, porque estaríamos pecando delante de los ojos del Señor, ¿sí? Es algo, hermano, contradictorio y vergonzoso de que ministros dicen, no, aquellos que están pidiendo los diezmos y las ofrendas, eso no es de Dios, eso es antibíblico. Yo me pregunto, ¿y ellos cómo sostienen la obra de Dios que Él ha puesto en sus manos? ¿Cómo la pueden sostener? Muchas iglesias han cerrado, hermano, sus puertas porque no pudieron pagar las elevadas rentas que hoy cobran. Y malos dueños, hermanos, de lugares públicos, cuando alguien va buscando rentar un lugar de esos y dice, ¿para qué lo quieres? Para una iglesia. Hermano, le triplican el precio. ¿De dónde va a salir todo eso? Entonces el Señor demanda de nosotros el poder honrarle a Él con nuestros bienes.
Y luego sigue diciendo la parte siguiente del versículo 9: y con las primicias de todos tus frutos. Y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, decía un pastor, hace unos días estaba mirando un tema que él estaba desarrollando. Dice: eso no quiere decir dinero, eso no quiere decir ofrenda monetaria ni diezmo monetario. Eso está refiriendo a lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel anteriormente, que de las primicias de los frutos de la tierra, y declaró una lista de todas las legumbres y del grano que se sembraba anteriormente, hoy se sigue sembrando, pero de cada una de esas primicias del fruto de la tierra, ellos tenían que apartar un porcentaje, que era el 10%, y traerlo al sacerdote. Entonces, la pimienta, el comino, la ruda, hermano, el trigo, la uva. Yo creo que traían un cargamento grande al sacerdote. La pregunta es: ¿y el sacerdote se comería todo eso, hermano? ¿Se comería todo eso? Yo creo que parte sí, pero la mayor parte yo creo que ellos la vendían. Entonces, ¿y qué es lo que producía ese primer fruto? Dinero. Entonces yo digo, muchas de las veces nosotros, ¿cómo nos confundimos y confundimos a la gente? Entonces nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, Él tiene, hermano, primeramente, como lo entendemos, perdonar nuestros pecados. Nos humillamos delante de Él, le pedimos perdón, reconocemos nuestra condición pecadora, nos perdona, nos lava, nos santifica, y ahora a través de ello nosotros tenemos que ofrecerle a Él las primicias de todos los frutos. Él ha derramado, no estamos hablando de los dones o de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo. Dice que Él derrama de su Espíritu en nosotros, de manera que desde ese momento los frutos tienen que empezar a manifestarse en nosotros, porque tiene que dar una evidencia en la vida del ser humano, el cambio de vida. Nueva criatura somos. Entonces, si somos nueva criatura, tiene que estarse manifestando un fruto diferente hoy en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice aquí, a la mitad, hermano, de este versículo 9, y con las primicias de todos sus frutos, claramente entendemos por la palabra del Señor que Dios nos está dando a entender acerca de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros están esos 9 frutos del Espíritu Santo de Dios, no los dones, los frutos. Gloria a Dios. Y esos frutos tienen que ser manifestados en nosotros y los tenemos que poner en práctica. Bendito el nombre del Señor. Desde el momento que el hombre y la mujer se arrepienten genuinamente delante del Señor y dejan de practicar el pecado, empieza a manifestarse un cambio de vida diferente en cada uno de nosotros. Y eso es para bendecir a Dios. Eso es, hermano, para bendecir a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? Pero no lo podemos entender muchas de las veces, porque aún estamos habituados a través de una vieja carnalidad. ¿Sí? Nuestra vida, hermano, todavía está siendo atormentada, hermano, por las viejas obras de la carne. Y Dios quiere que voluntariamente nos limpiemos de cada una de ellas. Todos estamos luchando diariamente con esas cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Ahora, entonces, si el Señor dice que le honremos con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, todo, no dice de uno, dice de todos. ¿Cuáles serán esos frutos? ¿Cuáles serán esos frutos? Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, capítulo 22. Dice en el versículo 22, ¿lo tenemos, hermanos? Del capítulo 5 de Gálatas. Se escuchan por ahí unas ojeaditas de la Biblia. Vamos a dejar que lo encuentren para que juntos lo leamos. Recuerda que el Señor dice en el versículo 9 que tenemos que honrarle a Él con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y tú has sido bendecido con los frutos o a través de los frutos del Espíritu Santo de Dios.
Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, que es, amado hermano, mas el fruto, uno de los primeros frutos que se manifiestan en cada uno de nosotros, dice que es el amor. Aleluya. Sí, el amor. ¿Por qué? Desde el momento que yo me arrepentí, desde el momento que tú te arrepentiste, desde el momento que nos humillamos bajo la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, y desde el momento que Él nos perdonó y estableció que nosotros había ya una nueva naturaleza, en ese momento nosotros tenemos que empezar a manifestar, ¿sí?, ese fruto. ¿Por qué? Porque Él sabe que con el amor que antes nosotros supuestamente creíamos y manifestábamos, hermano, aquellos que estaban a nuestro alrededor, hermano, era genuino. Déjame decirte que ese amor no era genuino. La palabra de Dios dice que es un amor carnal, un amor interesado, ¿verdad? Entonces, no podíamos amar a nadie con ese amor. No podíamos ni amarnos a nosotros mismos con ese amor, porque ese amor no procede de Dios. Y por eso es que Dios tenía que derramar en nosotros, en nuestro corazón, un fruto diferente de amor que el que antes creíamos y pensábamos poseer. Pero ahora, a través de la nueva naturaleza, hay un fruto maravilloso. Y ese fruto es para que, hermano, podamos amar a Dios primeramente sobre todas las cosas. ¿Sabías que la palabra de Dios establece que antes de que nosotros podamos amar cualquier otra cosa, o algún ser querido, algún amigo, hijos, hermanos, hermanas, o padres, o esposos o esposas, tenemos que amar primeramente a Dios, porque Él así lo demanda, ¿sí? Tenemos que amar primeramente a Dios sobre todas las cosas, porque Él así lo manda en su palabra. Pero para poderlo amar, tenemos que permitir o estar seguros que ese amor que procede del Espíritu de Dios, que son uno de los primeros frutos, tiene que ser el amor de Dios, para que no haya engaño en nosotros, ¿sí? Porque muchas de las veces somos engañados. Entonces, qué hermoso cuando encontramos aquí en la bendita palabra del Señor, dice que uno de los frutos primordiales que hay en nuestra vida tiene que ser el amor, para que con ese amor puro y genuino podamos servirle a Dios, podamos obrar dentro de su casa, podamos ayudar a los necesitados. Es importante, ¿sí? Bendito el nombre del Señor. Hace unos días atrás leíamos también el capítulo 13 de Segunda de Corintios, donde encontramos, hermano, el verdadero significado del amor de Dios, no como el amor que nosotros creemos o pensamos. Muchas de las veces hemos escuchado, yo no sé, alguna vez tú has escuchado a alguien expresar, decir, no, esta persona no debería de ser mundana, tendría que ser un hijo de Dios, porque este ama más que los hijos de Dios. Yo digo, está bien esa expresión terrenal, pero ante los ojos de Dios no es válida. Aunque nosotros muchas de las veces le fallamos a Dios, pero poseemos el verdadero amor de Dios, ¿sí? No puedo decir que esa persona ama más que un cristiano, porque no es aceptado delante del Señor, ¿verdad? Porque entendemos la naturaleza que hay en esas personas. Puedan ser buenas personas, pero mientras no entren por la puerta estrecha, hermano, y reconozcan al que Dios cuida por ellos, Dios no acepta nada de nadie, hermano, que pueda venir y que pueda decir, no, esa persona es mejor que un cristiano. En el sentido terrenal sí, pero en el sentido espiritual no. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de no atribuirle, hermano, a la gente del mundo lo que le pertenecen a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, hermano, la palabra de Dios es maravillosa cuando le damos cabida a nuestro corazón. Y para que no te quedes con la duda, yo quisiera, no vayas a perder ahí atrásito, en segunda de Corintios capítulo 13, gloria a Dios, segunda de Corintios capítulo 13, dice en el versículo 13,
Gloria a Dios. ¿Sí es segunda de Corintios 13, hermano? ¿O es primera de Corintios? Gloria a Dios. Primera de Corintios 13 dice en el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Sí? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿cuál amor? El amor, hermano, que Dios ha derramado por medio de su Espíritu Santo, que es uno de los que encabezan los 9 frutos del Espíritu Santo, que es el amor. ¿Sí? Entonces dice el 2: y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿amor de cuál? Amor de Dios. Yo sé que en el mundo hay gente dadivosa, gente amorosa, pero mientras no posean este verdadero amor que procede del Padre, no, hermano, es aceptado ni bien visto por Dios. Es que Dios, hermano, es perfecto. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Por eso mucha gente dice, la gente, no sé si tú has escuchado, mayormente la gente religiosa dice: no, es que todos somos hijos de Dios, y pelean esa cuestión sin sentido. No, es que todos somos hijos de Dios. No, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, refiriéndose al pueblo de Israel, y refiriéndose cuando la palabra de Dios llega a alguien por primera vez y la rechaza. Entonces, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron o no le conocieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho o les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Es fácil de entender entonces que aunque el mundo religioso o el mundo sin entendimiento se pelea para darse a entender o saber de que ellos también son hijos de Dios, tristemente la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. ¿Sí? Hasta que una persona no venga y reconozca su condición de vida de pecador y que reciba gratuitamente el perdón de sus pecados, no puede ser hijo de Dios. Como tú y como yo antes no éramos hijos de Dios, porque la palabra dice todo lo contrario. Incluso en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando el Señor tenía aquella discusión con los religiosos de aquel tiempo, y no que tú eres un pecador, y no que si tú vinieras de Abraham, y no que no sé qué tanto, hermano, discutían con él. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra que los hacía libres no hallaba cabida en su corazón, sino que la rechazaban. Y llegó el momento que cansaron al maestro, y él les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, escucharían mi palabra, pero porque no son hijos de Abraham, ustedes no pueden escuchar mi palabra. Y yo les digo que vuestro padre es el diablo. Así directamente les dijo. Entonces, sí, el Señor le dijo a los religiosos que su padre era Satanás. Entonces, ¿quién es el padre de la humanidad perdida y pecadora? El diablo, porque él es el Dios de este mundo. Él es el que está, hermano, en control de todo lo que se mueve en el mundo. Por eso cuando un hijo de Dios se le escapa, hermano, él va tras de él. Y cuando tú llegas a un lugar como este, te incomoda y te dice: salte de aquí, aquí no te conviene. Mira, aquí van a sacar a mi principado que está dentro de ti. Él ha sido tu amigo fiel durante toda tu vida de caminar en esta tierra. Él te ha protegido, Él te ha cuidado. Él duerme contigo en la misma cama. Él te arrulla cuando estás cansado. Él vela por tu seguridad. Vete de aquí antes que lo echen fuera. Hermano, esa es una realidad, y mucha gente se incomoda y sale corriendo. ¿Sí? Tanto se han acostumbrado, hermano, al diario vivir con ese espíritu inmundo, que no lo quieren dejar ir. Prefieren dormirse con él, levantarse con él, caminar con él, hermano, arrullarlo. ¿Sí? Así como las mascotas cuando las acariciamos: ay, chiquito, no te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti, mi cielo, si te mueres? Hermano, Cristo murió en la cruz para hacernos libres de la potestad, hermano, de las tinieblas. Hoy somos verdaderamente libres.
Sí, gloria a Dios. Entonces el Señor, cuando viene y nos habla por medio de su palabra, en el versículo 4 de 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido. ¿Sí? Este es uno de los primeros frutos con los cuales tenemos que caminar aquí en la tierra. Pero a nosotros no nos gusta sufrir, menos que nos maltraten. ¿Sí? Y por eso diariamente necesitamos pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Él, porque somos unos bandidos. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición de seres humanos aquí en la tierra. Necesitamos la intervención divina de Dios a nuestro favor todos los días. Si Él nos dejara un instante, ese espíritu inmundo, hermano, que nos persigue desde el día que nos escapamos de las garras de Satanás, nos destruiría al instante. Pero he ahí la protección divina sobre tu vida y sobre mi vida. Él está interesado en ti. Y Él quiere que entendamos, hermano, que empecemos a dejar fluir este, hermano, fruto maravilloso que es el amor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué más dice? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero fruto, hermano, del amor de Dios que Dios ha engendrado en nuestro corazón. ¿Sí? No solamente con los que nos aman, ¿sí? No solamente con los que nos caen bien, sino con aquellos que nos ultrajan y nos maldicen. Pero es ahí donde, hermano, cuando reaccionamos muchas de las veces ya es demasiado tarde. ¿Sí? Por eso tenemos que reconocer que, hermano, nosotros como hombres y mujeres necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a volver, hermano, a Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Dice Gálatas capítulo 5: más el fruto, en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Más el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve a través de aquellos que no poseemos estos frutos? Allá atrásito lo dice, ¿sí? Las obras de la carne. Muchas de las veces hemos escuchado a alguien que dice: oh, esto es los frutos de la carne. La carne no puede fructificar, sí puede obrar, porque así lo dice la palabra. Y dice la palabra aquí en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, ¿qué, hermano? Manifiestas son las obras, no los frutos, son las obras. Hay mucha diferencia entre los frutos y las obras de la carne, porque las obras de la carne son terrenales, los frutos del Espíritu son celestiales, porque de allá fueron derramados en nuestro corazón, ¿verdad? Así que no nos vengan con cuentos. Es que yo sí soy cristiano, pero es que me amargan la vida y tengo que actuar de esa manera. No está morando en nosotros, hermano, los frutos del Espíritu de Dios. ¿Sí? No se puede. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición como hijos de Dios, que estamos batallando. Dice que el Espíritu se opone y la carne se opone. Hay una guerra, hay una lucha entre sí. El Espíritu quiere hacer algo y la carne quiere hacer otra, y hay una batalla, hermano, entre la carne y el Espíritu. ¿Sí? No podemos confundirnos. Y muchas veces, no, estos son los frutos de la carne. Mentira, hermano. La carne lo único que es obra, pero obra mal, cosas malas, cosas que anteriormente hacíamos en nuestro diario vivir. Y luego sigue diciendo aquí, hermano, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y no solamente adulterio espiritual, porque muchas de las veces adulteramos la palabra. Que Dios nos perdone, hermano, aunque no creemos que hemos caído todavía en ese error y que nunca caigamos.
Pero también nos estamos enfocando que hay mucho ministro que se para detrás de aquí del púlpito y está predicando el evangelio, no solamente adulterando la palabra, sino que está viviendo en un adulterio, hermano, terrenal, adulterio físico. Han caído en esa condición, ¿sí? Porque le han dado más cabida a la obra de la carne que a los frutos del Espíritu de Dios. Hay muchos que están fornicando, tienen sus dos mujeres, ¿sí? Y más aquellos millonarios, porque los hay. A ellos ya no les interesa su salvación, sino solamente saciar el placer carnal que hay en ellos. Que Dios los ayude y los perdone, amados hermanos, y que tenga misericordia de ellos. Pero así hay muchas iglesias que están predicando detrás de un púlpito, viviendo una vida completa en adulterio, ¿sí? Y eso no solamente es pecaminoso, sino que es desagradable y abominable ante los ojos de nuestro Creador. Bendito el nombre del Señor. Esas son las obras de la carne, que son 17 obras terribles, más que los 9 frutos del Espíritu. Y luego sigue diciendo en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Sabías que nuestros ojos son las ventanas espirituales, hermano, en las cuales nosotros podemos ser bendecidos o podemos ser maldecidos por nuestra necedad y terquedad y desobediencia? Porque no nos complacemos solamente con anhelar las cosas espirituales, sino que le damos muchas de las veces rienda suelta a lo que nosotros miramos con nuestros ojos por delante. Y no solamente lo miramos porque muchas de las veces creemos que con mirar algo o a alguien estamos pecando, sino cuando lo concebimos en nuestro corazón. Y no solamente, amado hermano, cuando llegamos al hecho de consumar el pecado, sino solamente con desearlo en nuestro corazón. Dios nos está condenando, hermano, porque estamos desobedeciendo un mandamiento que ya fue prescrito por Él mismo, ¿sí? Bendito el nombre del Señor. Entonces todo esto es importante que lo entendamos, porque vamos de paso, hermano, y ya nuestra jornada está por terminar. Estamos a un paso de entrar a la eternidad, y es necesario que entendamos, hermano, que tenemos que desechar toda inmundicia, toda idolatría, todo aquello, hermano, que ofende, hermano, el nombre de nuestro Señor. Bendito el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo ¿cuál leímos, hermano? El 19. Luego el 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, decía el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, es un peligro. Ahí es donde yo quería, hermano, explicar todos estos puntos, que a través de todo lo que estamos mirando al final de nuestro caminar, si no nos hemos limpiado de todas estas contaminaciones al final de nuestro caminar aquí en la tierra, no importa que yo haya sido un ministro, un pastor, evangelista, apóstol, maestro, profeta, lo que haya sido, si yo nunca me aparté de todas estas cosas, no tengo entrada libre del reino de los cielos, sino que mi destino será el sufrimiento eterno en el infierno. Y Dios me quiere librar a mí y a ti de todo eso, ¿sí? Porque somos de su propiedad, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Qué leíamos el día jueves en el capítulo 28 y en el versículo 1, hermano? Que si oyéremos atentamente la voz de nuestro Dios, ¿sí? Y guardaremos todos sus mandamientos, todos, no solamente lo que a mí me parezca, porque hoy ese es el problema. Es serio en muchas congregaciones, de que solamente quieren hacer y obedecer y escuchar lo que a ellos les convenga. Dios es Dios, hermano, y si Él me dice que tengo que guardar todos sus mandamientos, los tengo que guardar, y no solamente guardar, sino que los tengo que poner en práctica. Entonces yo os haré un pueblo santo. Gloria a Dios. Entonces la bendición de parte de Dios cuando obedecemos sus mandamientos es una bendición no solamente para que vivamos aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Y luego sigue diciendo entonces aquí,
En el versículo 21, sí, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, que no se te olvide que ese es uno de los frutos más importantes en la vida de cada uno de nosotros mientras estemos aquí en la tierra.